Señor Jesús, te damos a ti nuevamente gracias. Gracias por la vida de cada niño, cada joven, cada adulto, cada anciano, Señor. Padre, ya que en cada etapa de la vida, Señor, creemos que tú has cuidado de cada uno de nosotros hasta el día de hoy, Señor. Has sido bueno, Señor, desde que estuvimos en el vientre de nuestra madre hasta el día de hoy. Nos has cuidado con grande amor y has suplido cada día las necesidades de cada uno de nosotros. El vestido, el techo, la comida. Padre, ha venido enfermedad, pero también has traído la salud, Señor. Vemos que eres bueno, Señor. Y así, Padre, con esa bondad con la que nos has tratado, te pedimos que así de la misma manera hoy nos des ese maná que viene del cielo, Señor. En el nombre de Jesús, a ti te lo rogamos, Padre Santo. Amén. Éxodo capítulo 4, versículos 1 en adelante. La Escritura dice lo siguiente en esta parte. Éxodo 4, versículos 1 en adelante, dice. Entonces Moisés respondió diciendo: He aquí que ellos no me creerán, ni oirán mi voz, porque dirán: no te ha aparecido Jehová. En esta parte de la Escritura es cuando Dios está comisionando a Moisés para que vaya frente a Faraón, aquel que había esclavizado a su pueblo, y cuando le da esta comisión, en respuesta dice la Escritura que Moisés dice: no me creerán, no oirán mi voz, y dirán que no me ha aparecido Jehová. Y bueno, esta parte de la Escritura habla de los miedos, los temores, habla de la duda y la incredulidad que había primeramente en la persona de Moisés. Moisés era una persona que para aquel entonces tenía muchas dudas, incredulidades sobre su persona. Y a lo mejor sobre nosotros podemos dudar, pero no sobre Dios. Porque cuando Dios le comisiona, le dice: no me creerán, no van a oír mi voz. Y aparte dirán: no se ha aparecido Jehová a tu persona. Y bueno, cuando Dios escucha y mira que hay duda en el corazón de Moisés, es ahí donde Dios comienza a tratar con esos miedos, con esas dudas que existen en el corazón de Moisés. Porque una vez que Dios tratara con esos miedos y esas dudas, mira que de ahí Dios comenzaría a hacer grandes maravillas a través de la persona de Moisés. Dice la Escritura en el versículo 2, Éxodo 4, versículo 2 dice: y Jehová dijo: ¿qué es eso que tienes en tu mano? Y él respondió: una vara. Él le dijo: échala en tierra. Y él la echó en tierra, y se hizo una culebra, y Moisés huía de ella. Es decir, que Dios, al mirar que en su mano tenía una vara, aprovechó la ocasión. Y Dios le dijo, cuando Moisés le dice: es una vara, le dice: bueno, esa vara, echa a la tierra. Y cuando Moisés echó la vara a la tierra, dice la Escritura que se convirtió en una culebra. Y dice aquí la Escritura que cuando se convirtió en una culebra, Moisés comenzó a huir de ella. ¿Qué quiere decir esto? Que Moisés, al ver la transformación, la maravilla, el milagro por parte de Dios, pues le asustó. Y tú te puedes imaginar a Moisés corriendo, la culebra detrás, yendo por un lugar a otro porque la culebra lo venía persiguiendo y seguramente él creía que lo iba a morder. Y amados, si en este momento tirábamos esta guitarra y se convirtiera en una boa, en una culebra, pues la pregunta es: ¿quién de nosotros no saldría corriendo? Pues yo sería el primero en montarme a ese lugar y pues diría: pues huyan por sus vidas. ¿Por qué? Porque se trataba de una boa, una culebra. Y bueno, así de la misma manera dice la Escritura que esa vara se convirtió en culebra y comenzó a correr Moisés. Tenía miedo, o sea, comenzó a huir por su vida. Pero eso no era lo peor, amado. Lo peor viene más adelante. Porque ese miedo, esa duda que tenía, ese temor que tenía por su vida, dice la Escritura en el versículo 4. Entonces
Dijo Jehová a Moisés, extiende tu mano y tómala por la cola. Fíjate, aquella culebra venía atrás y de repente Dios detente. Y obviamente, en obediencia a la palabra de Dios, se detiene y se detiene la culebra, se le queda mirando seguramente amenazadora, pero en ese momento Dios le dice, tómala por la cola. Ay, espérame, Señor, si es de lo que vengo huyendo. Mira, tengo miedo es más de esta culebra y tú quieres que yo la tome por la cola. Bueno, la Escritura dice ahí mismo que entonces Moisés extendió su mano y la tomó por la cola y se volvió nuevamente vara. Es decir, Dios comenzó a tratar con esos miedos. Dios trató con la duda que había en el corazón de Moisés. Y una vez que Moisés pudo superar esa parte, tomó la vara y esa vara ahora significaba un testimonio para él. Por eso es que cuando fue ante Faraón, cuando fue al Mar Rojo, cuando estaba ahí en la peña de Oreb, frente a Amalek, cuando vino la batalla, la Biblia nos enseña que en todo momento llevaba la vara, porque esa vara era el testimonio. Moisés podía mirar la vara y decía, si Dios transformó esta vara en una culebra y yo la tomé por la cola, entonces no hay ningún temor, no hay ninguna duda, no hay ningún miedo, porque Dios lo hizo una vez y lo puede volver a hacer. Y amado, aquello que Dios hizo en aquel entonces una vez, lo puede hacer el día de hoy, lo puede hacer en la vida de cada uno de nosotros. A veces se tiene el temor y Dios lo hará. ¿Y para qué yo levanto mi voz? ¿Y para qué pido misericordia? ¿Y para qué paso adelante a rogar? Se van a burlar, me van a señalar. Y tenemos miedos, tenemos dudas. Hay incredulidad en el corazón del ser humano. Pero cuando Dios trata con ese miedo, esa duda, mira, Dios te puede traer una respuesta y asimismo llevarte a creer en Dios. Y es que Dios quiere que confíes en Él. Dios quiere que creas en Él. Que hagas a un lado tus dudas, tus miedos, tus imposibilidades. Hay muchas cosas que para el hombre no son posibles, pero para Dios es posible. Y déjame decirte que Dios sabe que todos y cada uno de nosotros tenemos necesidades. ¿Y cuál es tu necesidad? Dios sabe cuál es tu miedo, Dios sabe cuál es tu duda. Porque hay entre ustedes seguramente personas que dicen, es que yo sí quiero buscar a Dios. Llegar a ser un cristiano verdadero, pero tengo miedo. ¿Qué me va a ocurrir en la escuela? ¿Cómo me va a tratar mi padre, mis familiares? ¿Cómo me va a ir en mi trabajo? Cuando me enfrente a la mentira, cuando quieran que yo mienta, cuando quieran que peque, ¿yo qué voy a decir? Y tienes miedos ahí. O sea, tienes miedo de tener una enfermedad y venir aquí adelante y decirle, Señor, ayúdame, y regresarte a tu asiento con ese mismo dolor, esa dolencia, con esa enfermedad. O sea, tienes temores, la gente tiene dudas, pero Dios así miró en el corazón de Moisés y por eso convirtió la vara en culebra y él huía porque tenía sus miedos y sus dudas. Pero amado, yo te invito a que dejes de huir ya. Yo te invito a que hoy te pares y tomes a la culebra de la cola, porque ésta se convertirá en vara y así de la misma manera Dios te va a bendecir, Dios te va a ayudar, te va a poner fe en el corazón tuyo. Pero obviamente debes tomar a la culebra por la cola. Y si les tienes miedo, amado, pues yo te invitaría a que lo hagas en Dios. Hazlo confiando en Él, no confiando en tus fuerzas, no dudando, porque una vez que tú lo hagas, amado, mira, Dios te va a ayudar. Yo no sé quién de aquí esté dispuesto a tomar el día de hoy la culebra por la cola. ¿Quién dice amén? Amado, pues agárrate. No va a salir ni una culebra. La Biblia es lo que nos enseña. ¿Sabes? Hubo un hombre, el cual era un lapidario. Este hombre estaba en su taller en una ocasión y este hombre se llamaba Gustav Gilman. Este hombre estaba trabajando en su taller de manera normal, mas sin embargo él al estar trabajando un día por su puerta entró un hombre sencillo,
Un hombre ordinario entró a su puerta, a su negocio y lo saludó. Y este hombre llamado Gilman, obviamente le respondió. El hombre se presentó diciéndole, mi nombre es John Mije. Y ahí comenzaron la plática. Y este hombre, John Mije, sacó de entre su pantalón una piedra. O sea que a los ojos de cualquiera era como una piedra. La puso en su mostrador y le dijo, este hombre, quiero que usted corte esta piedra. Quiero que la pula. Quiero que la pula para que usted me diga qué valor tiene. Entonces aquel hombre llamado Gilman comenzó a mirar, a cortar, a pulir la piedra y entonces la expuso en la luz. Y el hombre se quedó con la boca abierta en ese momento. Y Gilman le dijo a John Hide, oye, ¿de dónde has sacado esto? ¿De dónde has sacado esto? El hombre le dijo, bueno, mi padre la encontró en su casa de campo allá en Hungría. Y de allá éramos nosotros, pero cuando yo me vine a este lugar, la encontré en mi maleta. No sé si la puso mi padre, no sé si la puso mi madre, no sé cómo llegó a mi maleta, pero seguramente uno de ellos dos la puso en aquel lugar. Y ha estado esta piedra por mucho tiempo en mi casa. ¿Sabes? Un día yo soñé que esa piedra que te he traído es un diamante, pero solamente fue un sueño solamente. Porque esta piedra la he tenido muchos años junto conmigo. Pero esta piedra la han tomado mis hijos, han jugado con ella. ¿Sabes? Una vez, inclusive, un ratón se la llevó. Y fuimos y la encontramos allá en el nido de aquel ratón. La pudimos rescatar. Es más, esa piedra la hemos perdido por muchas ocasiones y la hemos encontrado una y otra vez. Pero hoy me decidí a traértela. ¿Verdad que no es un diamante? ¿Por qué es rojo? El hombre llamado Gustav Gilman le dijo, no, John, no es un diamante. No es un diamante esto que tú tienes, pero sí es un rubí precioso, de 23 quilates. Y su valor aproximado es de 100, 200 a $250,000. El hombre se quedó, ¿qué? ¿Tanto vale este rubí? Sí, es usted rico. Amado, este rubí, el padre de John, llamado Michel Minock, lo había tenido por mucho tiempo en sus manos, en su poder. Luego se lo entregó a su hijo y por muchos años lo había tenido en sus manos. Y ambos hombres trabajaron durante gran parte de su vida en el campo, bajo el sol, sufriendo ahí y pasando por escasez. Pero amado, cuando este hombre llevó esta piedra, resultó que no era una piedra, era el mayor rubí existente en el mundo, 23 quilates. Amado, regularmente así pasa en la vida de muchas personas que se llaman cristianos. Pasan por muchas penurias, pasan por enfermedades, pasan por situaciones difíciles, pero ¿por qué pasan por ellas? ¿Sabes tú por qué? Les pasa como a Michel y como a John Hide, porque no acuden a Cristo. La Biblia dice que Él es la perla de gran precio. Y que un mercader un día andaba así comprando, nos ilustra, pero se encontró con una perla preciosa. Y fue y vendió todo lo que tenía para obtener esa perla. Y amado, aquel hombre que se llama cristiano, que invoca el nombre de Jesús, debiera de entender una cosa, que el Dios del cielo, para Él nada es imposible. Para Dios todo es posible. Mas sin embargo, la gente como a esta persona, cuando ellos tienen una necesidad, ¿a qué o a quién acuden? Este hombre nunca acudió a la piedra. Este hombre nunca la llevó a un lapidario para ver cuál era su valor. Y así de la misma manera a los cristianos les está ocurriendo el día de hoy. Dios está en los cielos,
La Biblia dice que está a la diestra del Padre intercediendo, está a la derecha del Padre intercediendo por cada uno de nosotros, como quiera que te llames. Está rogando, intercediendo por tu enfermedad, por tu incredulidad, por tu duda, por tu necesidad. Y Dios está ahí intercediendo. ¿Para qué? Para que nosotros tengamos fe para con Dios. Para que creamos a sus más de 30,000 promesas. Mas sin embargo la gente hoy está dudando. Y dudan del que los puede ayudar. Dudan del que los puede fortalecer. Dudan del que los puede sostener, del que lo puede sanar, así como esta persona nunca hizo caso de aquella piedrecita. El cristiano hoy no hace caso de las promesas, no hacen caso de Dios, de aquel que los puede sanar, amar, restaurar, fortalecer, aquel que les puede dar todo aquello que necesitan. Amado, la humanidad hoy está carente de fe. La humanidad hoy carece de la fe. Y la humanidad lo que necesita hoy día es creer en Dios, buscar el rostro de Dios, acercarse a Dios para así recibir aquella necesidad que tú tienes. ¿Te sientes solo? Él te puede acompañar. O sea, ¿te sientes torpe? Él te puede dar sabiduría. ¿Te sientes enfermo? Él te puede sanar. Así como Rubí vino a suplir todas las necesidades de Mitchell y de John Hide, de la misma manera aquel que está en los cielos, que murió por tus pecados, murió por tus enfermedades y dolencias, Él te puede venir a suplir esa necesidad. La pregunta es, ¿has dejado de ir como John y Mitchell ante el lapidario? ¿Has dejado de ir ante Dios? Porque si tú no has ido delante de Dios, amado, esas necesidades van a seguir hoy, mañana y por el resto de tu vida. Esas necesidades nunca las vas a ver suplidas. La Biblia dice en Hebreos 11, versículo 6, dice lo siguiente. Hebreos 11, versículo 6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que Él es galardonador de los que a Él se acercan. La fe es importante para aquellos que invocan el nombre de Dios. La fe es importante para aquel que se llama cristiano. Porque déjame decirte que cuando se ausenta la fe del corazón, de la mente de algún ser humano, en ese momento, ¿qué es lo que viene? El temor, viene la duda, la incredulidad. Y cuando se ausenta la fe del corazón y de la mente del ser humano, aparece el pecado, la incertidumbre, la duda, el menosprecio a la palabra de Dios. ¿Por qué? Por cuanto no hay fe en la persona. En la ausencia de la fe caben las cosas contrarias a la voluntad de Dios, ya que la persona no creerá en las promesas ni en las demandas de Dios. ¿Cómo se puede amar al prójimo? Es imposible. ¿Cómo se puede perdonar al enemigo? No es posible. ¿Cómo se puede vivir sin mentir, sin robar? ¿Cómo se puede vivir? Y hay incredulidad para con cada palabra o promesa de la palabra de Dios. La gente no cree. Cree en el Señor Jesucristo y será salvo tu casa. Imposible que mi hijo, mi hija, mi padre puedan ser transformados. Si es iracundo, no, si se ha prostituido, si es ladrón, es drogadicto, es imposible. Amado, para Dios no hay imposibles. Para Dios no hay imposibles. Para el que cree todo es posible. Hubo un hombre que tuvo por mucho tiempo a su hijo, que el demonio que tenía lo lanzaba al fuego, al agua, para matarlo, sacaba espumarajos, y este hombre lo llevó un día frente a sus discípulos, pero sus discípulos no pudieron hacer nada. ¿Por qué no habrá podido hacer nada Pedro, Juan, Jacobo y cada uno de ellos? ¿Por qué? Tenían miedo. No, tú ora por él. No, ¿qué tal si el demonio viene y se me echa encima? Seguramente tenían dudas, incredulidad, había miedo, así como Moisés huía de la culebra. Ellos huían también del ser señalados. No, ¿qué tal si dicen que yo no pude, oré y nada ocurrió? Es decir, Pedro, Juan y Jacobo y los demás debían vencer sus miedos. Pero este padre vino para con Jesús y ya le dijo, ¿qué tiene? Le dijo, el demonio a veces lo echa al fuego. El demonio
A veces lo echa al agua, saca espumarajos, lo tira al suelo y mira, lo va a matar. Jesús le dijo, bueno, para el que cree todo le es posible. Y el hombre dijo, Señor, ayuda a mi incredulidad. Es decir, había una duda en el hombre acerca de que se podía hacer algo por su hijo. Pero en ese momento, dice la Biblia, que el demonio miró a Jesús y este Jesús lo reprendió y le dijo, sal fuera y nunca más vuelvas a él. El demonio salió, amado. Los espíritus salieron. ¿Por qué salieron? Porque ahí había una persona que desde la eternidad había tomado la cola de la culebra y lo había vencido. Porque el diablo nunca ha superado a Dios. El diablo nunca ha estado por encima de Dios. Dios está por encima del mal, por encima de la enfermedad, y Dios está por encima del diablo mismo. Es decir, que Dios ahí una vez más venció frente a ese padre, frente a ese joven, y él quedó liberado. ¿Por qué? Porque no tenía dudas, no tenía miedos. Esas dudas y esos miedos con los que constantemente el hombre está luchando, amado. En la ausencia de la fe cabrá la duda. En la ausencia de la fe estará la incertidumbre. Amado, está eso y debes de quitarlo. La Biblia nos enseña, pues, que cuando está la fe, lejos de haber duda, amado, encontraremos que cuando está la confianza en Dios, pues va a haber una persona que se arrepiente, que le cree, una persona que es capaz de tomar un manto como el manto de Eliseo y golpear las aguas y se iban a dividir. Cuando está la fe hay confianza, como Josué cuando fue al Jordán le ordenó a los sacerdotes levitas que tomaran ahí el arca, para llevar y cruzarla. Habrían de cruzar como por ahí en tierra seca, y ciertamente cuando llegan las aguas se detienen, se dividen y pasan por tierra seca. ¿Por qué? Porque un hombre llamado Josué había confiado en Dios. Estaba confiando en Dios, no tenía miedo del Jordán, no tenía miedo de cruzar y enfrentar a los enemigos. ¿Por qué? Porque él tenía confianza en el Dios del cielo. Así de la misma manera, cuando una persona confía, va a ver esto, como en Josué, como en Eliseo, como en Elías, aquel que fueron a ver porque un hombre se le fue su hacha al fondo del agua y fue este hombre, oró, pidió y el hacha flotó. Y la tomó el hombre y se fue feliz a entregarla porque no era de él. Amado, es decir, Dios en cualquier circunstancia nos puede ayudar. Dios nos puede poner fe en nuestro corazón para amar, para perdonar, para predicar, para educar, instruir, para capacitar. O sea, Dios todo lo puede, siempre y cuando, amado, nosotros tengamos fe en sus promesas. Siempre y cuando nosotros confiemos en su palabra, en sus mandamientos. Hay un ejemplo en la Escritura acerca de un hombre paralítico. Una historia que aquí hemos hablado y yo creo que la seguiremos hablando porque hay mucha enseñanza que podemos extraer de esa parte de la Escritura. Pero dice la Biblia en Mateo capítulo 9, versículos 2 al 7, lo siguiente, de un hombre que trajeron, que subieron a la parte superior de una casa, abrieron el techo y dice que ahí bajaron a un hombre, dice la Escritura, y sucedió que le trajeron un paralítico tendido sobre una cama. Y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Entonces, algunos de los escribas decían dentro de sí, este blasfema. Y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo, ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? Porque, ¿qué es más fácil decir? ¿Los pecados te son perdonados? ¿O decir, levántate y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Dice entonces al paralítico, levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Entonces él se levantó y se fue a su casa. Vemos en estos versículos a Jesús animando a una persona a tener fe, confianza.
Pero por el otro lado vemos resurgir la voz de la incredulidad. ¿Quién es este? Está blasfemando. ¿Quién es para perdonar pecados? Trajeron al paralítico tendido sobre una cama. Y al ver al paralítico ahí tendido, Jesús, al ver la fe de ellos, al ver la confianza de aquel hombre, Jesús le dijo a esta persona, ten ánimo. Es decir, la palabra, el término es paracaleo, lo cual quiere decir llamar a alguien a tu lado. Llamó a alguien a su lado, es decir, ese alguien al cual el paralítico llamó a su lado, amado, no era cualquier persona, era Jesús. Jesús, aquel que estuvo en un principio en la creación de este mundo. Aquel que estuvo con Abraham, aquel que miró David, que miró Josué, aquel que les ayudó en las batallas y les dio fe. Aquel Jesús amado que de alguna manera se le presentó a cada uno de los personajes que nos menciona la Biblia en los evangelios y no los defraudó. Ahora este hombre llamaba a Jesús, aquel que sanó a este Bartimeo, que resucitó a Lázaro, aquel que había hecho milagros. Ahora este paralítico, cuando Jesús le dijo, ten confianza, ten ánimo, este hombre lo llamó a su lado. ¿Y para qué habría de venir Jesús al lado de este paralítico? Para amarlo, consolarlo, sanarlo, para restaurarlo. Amado, ¿qué pensamientos le vinieron al paralítico en su momento? Mira, seguramente, si tú te imaginas la escena, por allá está la casita donde estaba Jesús, y cuando llegó estas personas, dice la Biblia que había una multitud, y estaban ahí todos amotinados. Imagínate qué habrá pensado. Híjole, llegamos tarde, y ya no voy a poder ver a Jesús. ¿Qué habrá pensado? Pensamientos de duda, de incredulidad. No hay esperanza. No habrá oportunidad. Caerá el sol, la noche, y Jesús irá y ya no me va a poder atender. ¿Qué vamos a hacer? Hay muchas personas que llegaron antes que yo. ¿Y qué? ¿Qué voy a hacer yo? Seguramente no faltaron los pensamientos de duda, de incredulidad, pero vemos que los hombres dijeron, no, vamos a llegar a aquel lugar. Y como no había forma de entrar por ningún lugar, ni por la puerta principal, si había una ventana, por ningún lugar, porque todo estaba de alguna manera lleno. Pero la Biblia dice que estos subieron al techo, amado. ¿Cómo lo habrán hecho? No sé, pero la Escritura dice que abrieron el techo mismo y por ahí llegaron directamente para con Dios. Y ahí lo metieron. Y ahí lo metieron a esta persona, y cuando llegaron ahí con Jesús, Jesús, lejos de reprenderlo, de regañarlos por haber quitado el techo, les dice, ten ánimo. Es decir, Jesús fue a su lado. Paracaleo, llegó a su lado, se puso de su lado para animarlo, consolarlo, para hacerle bien. Y en ese momento Jesús le dijo, ten ánimo, tus pecados te son perdonados. Jesús le estaba diciendo, estoy a tu lado, estoy contigo. Estando yo contigo, ¿qué te puede faltar? ¿Qué necesidad puedes tener tú conmigo? Es decir, le comenzó a animar, a confortar, para que este hombre tuviera confianza, para que Jesús comenzó a sembrar la fe en su corazón, y ésta rápidamente comenzó a dar fruto. Desde el momento en que Jesús le dice, ten ánimo, hijo. Seguramente el hombre ya conocía el testimonio de Jesús, que se decía que era el Hijo de Dios, era el Mesías que había de venir a restaurar Israel. Ahí estaba restaurando, estaba sanando, perdonando pecados, y este hombre ahora estaba frente a Jesús. Ello le llenó su corazón de confianza y comenzó a creer en cada palabra que salía de la boca de Dios. Este hombre se animó, amado. Lo estaban animando. Y amado, de la misma manera, yo te animo el día de hoy. ¿Por qué cuando viene la persona a este lugar, por qué debe de irse de la misma manera en que vino? ¿Por qué si la persona venía con esa incredulidad, esa duda, con esa enfermedad, esa necesidad, por qué debe regresar a tu casa derrotado? ¿Por qué debe regresar a tu casa así, sin una victoria? Mira, la Biblia dice la Biblia de parte de Dios, que Él no vino a apagar el pábilo que humea.
Él no vino a quebrantar la caña cascada. Él vino a sacar a victoria el juicio. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando una persona viene a Dios, amado, su vida, sus esperanzas no se van a apagar, no se van a terminar. Su vida no va a ser destruida, sino al contrario, va a ser restaurada, va a ser llena de Dios. Es decir, que la persona va a poder salir victoriosa ante el juicio que Dios hará a las personas. ¿Por qué? Porque lo habrá sanado, lo habrá restaurado, lo habrá perdonado, amado. Pero ese debe ser el pensamiento nuestro. Tú cuando vienes a este lugar debes de tener confianza, fe, no en la persona que comparte, sino en la palabra de Dios. En Dios mismo debes poner tu esperanza, porque no sea que te ocurra a ti como los incrédulos fariseos que se encontraban en el otro lugar. Dice la Biblia que Jesús, conociendo el pensamiento de estas personas, les reprochó diciendo: ¿por qué son maliciosos? ¿Por qué piensan mal? ¿Por qué dudan de mí? Porque hay incredulidad y dicen dentro de ustedes mismos: este hombre blasfema al perdonarle los pecados. ¿Por qué no tienen fe? ¿Por qué no tienen confianza? Se estaba dirigiendo al fariseo, se estaba dirigiendo al que dudaba, se estaba dirigiendo al incrédulo, al que tenía miedos, a él se estaba dirigiendo y les preguntó en ese momento: oye, a ustedes les pregunto, ¿qué es más fácil? ¿Decir tus pecados te son perdonados? O decirle a esta persona: levántate y anda. Los hombres al ser confrontados, se quedaron así. Se quedaron ellos, sin palabra, porque no tuvieron una respuesta para darle a Jesús. Y Jesús en ese momento les dijo: miren, para que sepáis ustedes que el Hijo del Hombre tiene autoridad de perdonar pecados, a ti te digo: levántate, toma tu cama y vete a tu casa. En ese momento la Biblia dice que el paralítico se levantó, tomó aquella cama, aquel lecho y se fue con él a su casa. ¿Qué vemos en la persona de Jesús? Vemos 3 beneficios que le otorgó a esta persona. Porque Dios no se anda con minucias. Mira, Dios le otorgó el perdón, le otorgó la sanidad. Y sabes, no le dijo Jesús: déjame esa camita como ofrenda. No, le dijo: y también llévate tu cama. Es decir, amado, se fue con el perdón, se fue con la sanidad y se fue con su camita, amado. Amado, a lo mejor tú por la camita, la cual no quieres dejar y piensas que te la va a pedir Jesús a fuerza, no has querido venir a Él. ¿Y qué tal si me pide mi trabajo? ¿Qué tal si me pide dinero? ¿Qué tal si me pide esto? Que deje a mi novio, que deje esta relación. ¿Qué tal si me pide algo Jesús? Amado, Dios no quiere eso de parte de ti. Dios quiere que tengas ánimo y que confíes en Él. Este hombre, dice la Escritura, que se fue con el perdón, la sanidad, y se fue con su camita y no le cobró nada a Jesús. No tuvo que gastar nada de dinero, no dio un diezmo, no dio una ofrenda. Él no dio algo como costo de recuperación. Nada que ver, amado. Todo se lo dio Dios. ¿Por qué? Porque tuvo fe en Jesús. Cuando le dijo: ten ánimo, él creyó con confianza y creyó que Jesús estaba a su lado para ayudarlo, perdonarlo, restaurarlo, para sanarlo y aún para beneficiarle y darle lo que era de él, porque Jesús mismo enseñó: dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Amado, Dios entendía, Jesús entendía: esto es tuyo, eso llévatelo. Lo que le tengas que dar a Dios, dáselo. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que Él es galardonador de los que a Él le buscan. Esta persona fue confortada. El paralítico fue animado, beneficiado. Cuando él entendió que Jesús ahora estaba a su lado, tuvo confianza, amado. Y obviamente, como depositó su confianza y su fe en Jesús, amado, en ese momento se fue hasta con premios. La sanidad, el perdón y la cama.
Se llevó 3 cosas, amado. La pregunta es, cada que has venido a una reunión domingo tras domingo, yo te pregunto honestamente, ¿te has llevado algo de parte de Dios? ¿Te has llevado una bendición de parte de Dios? ¿Has salido de este lugar con el perdón? ¿Te has ido sin dolencia? ¿Te has ido sanado? El paralítico, así se fue, amado. El paralítico se fue beneficiado. No fue de balde su travesía. No fue de balde su peregrinar. No fue de balde el esfuerzo. No fue de balde que hayan abierto el techo, amado. No fue de balde. Más bien se fue con esa victoria. Se fue con ese gozo. Se fue con esa paz. Se fue con todo lo que el hombre necesita, con todo lo que el hombre hoy está buscando y está dispuesto a dar dinero, trabajo, esfuerzo, pero que solamente Dios te lo puede dar. Amado, ¿te has sido beneficiado por parte de Dios en alguna ocasión? Si ha sido así, qué bueno. Pero si no, Dios quiere que hoy te vayas con algún beneficio. Dios quiere que hoy te vayas con tu camita. Dios quiere que hoy te vayas con esa sanidad, que ya no haya dolencias. Dios quiere que hoy te vayas tú con esa salvación, que salgas aquí libre, que salgas sin ninguna duda, sin ningún miedo, que salgas sin incertidumbre. Pero para ello, amado, es necesario que tengas fe. Y Él te va a dar el premio y el galardón en su momento. ¿Sabes qué se necesita para que tú te vayas como este paralítico? Se necesita que tú creas a la palabra, que cuando tú la leas puedas creer todo lo que te dice la Biblia, que aunque sea algo irracional para tu mente, para tu corazón, que aunque leas y digas, es que esto no es posible lo que la Escritura dice, pero que tú lo creas, amado. Como por ejemplo, te leo unos textos en el libro de Isaías, donde a lo mejor tú dirás, es que no es congruente, no es razonable, mas sin embargo para Dios todo es posible, amado. Isaías 41, versículos 17 al 20 dice la Escritura: los afligidos y menesterosos buscan las aguas, y no las hay. Seca está de sed su lengua. Yo, Jehová, los oiré. Yo, el Dios de Israel, no los desampararé. En las alturas abriré ríos y fuentes en medio de los valles. Abriré en el desierto estanques de aguas y manantiales de aguas en la tierra seca. Daré en el desierto cedros, acacias, arrayanes y olivos. Y pondré en la soledad cipreses, pinos y bojes juntamente, para que vean y conozcan y adviertan y entiendan todos que la mano de Jehová hace esto, y que el Santo de Israel lo creó. Amado, fíjate, en un lugar Dios en un lugar alto, en un monte Dios haría correr ríos, dice la Escritura. En los valles haría brotar fuentes. En los desiertos abriría ahí esos lagos para que la gente viniera a beber. Y es que, amado, esa parte de la Escritura, Dios ya lo ha hecho, amado, en una y otra ocasión. Porque cuando su pueblo estuvo en el desierto y se encontraron con las aguas amargas, Dios, dice la Biblia, que Moisés tomó un árbol, lo echó ahí a esas aguas, ahí en el desierto de Elim, y mira, ahí se endulzaron las aguas. La Biblia dice que en el monte, de la parte que hablábamos geográficamente la semana pasada, aquí está el Sinaí, aquí está Refidín, está el monte de Oreb, que se eleva a 200 metros, a 200 metros del Sinaí. Amado, ahí en ese lugar, en la parte alta, Dios le dijo a Moisés, sube a aquel lugar, allá al lugar alto, al monte alto, y subió al monte alto, golpeó la roca, amado, y ahí brotaron las aguas, los ríos, las fuentes de agua. ¿Por qué? Porque lo que Dios dice para él, nada es imposible. O sea, como que dice, no, es que, no, o sea, es increíble. Pero para Dios es posible. La Biblia dice que Dios plantaría en el desierto cedros, acacias, arrayanes, es decir, árboles grandes y árboles extraordinarios, amado. Árboles extraordinarios de los cuales cuando la gente los estudia, mira, se quedan, la verdad, impresionados.
Aquellos que estudian la botánica, aquellos que estudian las plantas, dicen, oye, es increíble cómo Dios ha hecho estos árboles en medio del desierto. Como por ejemplo, las acacias. Amado, eso los hombres dicen que de repente vienen los animales depredadores. Y cuando el árbol percibe que viene un depredador, comienza a soltar ahí, amado, una sustancia química que es tóxica y es hasta mortal para aquellos depredadores. Pero esa sustancia química también viaja así por el aire para así alertar a las demás acacias. Y esas acacias, cuando de alguna manera les llega ese mensaje, mira, comienzan a soltar todos esa sustancia química que es tóxica y es mortal para los depredadores. Cambia de color su tronco, cambia de color sus hojas. Y en ese momento están preparados para recibir al depredador. Y si el depredador viene para querer acabar a ese árbol, amado, mira, se va a encontrar con una respuesta contraria y hasta se puede encontrar con la muerte. ¿Quién creó en medio del desierto esos árboles? ¿Sabes tú quién? El Dios del cielo. El que defiende aún a los árboles. El que no los deja vulnerables. Amado, la pregunta es, ¿te dejará vulnerable a ti? ¿Te dejará solo a ti? ¿Te permitirá que vengas hoy con tu cama y te vayas sin caminar como el paralítico? No, el paralítico se fue con su cama, con la sanidad y se fue con la salvación, amado. La Biblia dice que Jesús dijo, mirad las aves de los cielos, no trabajan ni recogen en granero, y vuestro Padre que está en el cielo las alimenta. Mira las flores del campo, no trabajan ni hilan y se vistieron mejor que Salomón. ¿No valéis vosotros mucho más que ellos? Tú vales más que un ave, vales más que una flor. Y Dios los alimenta y las viste, a ti te va a alimentar, a ti te va a vestir, a ti te va a sanar, porque Dios murió no por el ave, no por la flor, Dios murió y derramó su sangre por ti, menospreció su vida. Él se hizo hombre para bajar a esta tierra y decir, voy a morir por Alfonso, por Pedro, por Roberto, por Juan, por Pedro, por Licha, como Él vino a morir su vida por todo. Entonces la pregunta, ¿por qué el Dios del cielo? ¿Por qué venir a este lugar? ¿Y por qué mostrarnos indiferentes? ¿Por qué mostrarnos con duda, con miedo, con incredulidad? Cuando hoy puedes recibir un galardón por parte de Dios. Te llames. Sin fe es imposible agradar a Dios. Pero el que se acerca a Dios debe creer que le hay. ¿Crees que Dios está en medio de nosotros? ¿Crees que Dios te está mirando? ¿Crees que Dios puede venir en este momento en medio de nosotros, tocar esa parte donde estás enfermo y sanarte? Venir y tocar tu corazón que está lleno de duda, incredulidad, como una piedra. Amado, Él lo puede enternecer el día de hoy, volver ese corazón de piedra en un corazón de carne. ¿Por qué? ¿Por qué lo quiere hacer? Pero la pregunta es, ¿por qué dudas? ¿Por qué hay incredulidad? ¿Por qué se duda del Dios del cielo, amado? Cuando Él hoy nos habla, cuando Él hoy nos está visitando en medio de este lugar. Amado, debieras hoy de creer y confiar en Dios, venir como el paralítico, ay sí, abrir el techo, abrirte paso entre las personas y decir, a ver, con permiso, porque yo voy delante de Dios, le voy a rogar, ¿por qué? Porque tengo una necesidad. Dios hoy puede venir a tu vida. No debes de regresar a tu hogar de la misma manera en que llegaste. No tienes que irte con una derrota. No tienes por qué salir de aquí afligido, con dolencias. O sea, no tienes por qué salir de esa manera. Hoy puedes salir transformado, sanado y confortado. ¿Por qué? Porque Jesús va a venir a tu lado. Paracaleo. Va a venir a tu lado. Va a estar junto a ti. Y no viene para sacar el chicote o el látigo y comenzar a azotarte. No, amado. Él viene para tocarte como tocó al leproso. Para venir y orar como interceder por ti como oró por la suegra de Pedro. Para llamarte como llamó a Lázaro y le digo, Lázaro, sal de ahí, sal fuera. Para eso viene Dios el día de hoy contigo. Para animarte, amado. Para Él no hay imposible. La Biblia dice en Mateo 9, versículos 19 al 22. Dios, Jesús en todo momento animaba a la gente a que confiaran en Él.
Mateo 19, versículos 19 al 22. Y se levantó Jesús y le siguió con sus discípulos. He aquí una mujer enferma de flujo de sangre. Desde hacía 12 años se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, porque decía dentro de sí: si tocare solamente su manto, seré salva. Pero Jesús, volviéndose y mirándola, dijo: ten ánimo, hija. Ten ánimo, hija. Tu fe te ha salvado. Y la mujer fue salva desde aquella hora. Nuevamente vemos aparecer esta palabra paracaleo. Ten ánimo, hija. ¿A qué le dijo ten ánimo, hijo? Y a esta hija le llamó de esta manera para que de alguna manera hubiera confianza en Jesús, a manera de aprobación. Porque la mujer se acercaba y tenía miedo de ser descubierta. Le dijo: ten ánimo, hija, a manera de aprobación, como diciendo: qué bueno que viniste a mi lado, porque yo también quiero estar a tu lado. Qué bueno que viniste a buscarme, porque me has encontrado. ¿Y para qué me buscabas? Aquí estoy. La mujer tenía miedo a ser rechazada. La mujer tenía miedo a ser defraudada. Ya había experimentado varios fracasos, seguramente con médicos, con líderes. Había experimentado con el hechicero, el hierbero, con el espiritista, con todo tipo de personas. Pero, amado, ahora cuando llegó, la puerta se le abrió rápidamente, porque aquel que vino a ver le dijo: ten ánimo, hija, tus pecados te son perdonados. Amado, eso le dio confianza. Eso le dio mucha confianza y alegría a esta mujer, que se sintió con esa confianza para mirar a Jesús. Ya que, amado, esta mujer que tenía flujo de sangre, la Biblia nos enseña, ahí en el libro de Levíticos, que aquella mujer que tenía flujo de sangre, aquella mujer que pasaba por su periodo menstrual, amado, era considerada inmunda. Y al ser inmunda, amado, no se podían ni se debían acercar a ellas. Entonces, amado, la Biblia dice que esta mujer, 12 años con flujo de sangre, es decir, en todo momento se le consideraba una mujer contaminada, una mujer que estaba mal y no se podía acercar. Mas, sin embargo, en aquel momento, amado, aquel día, ella fue decidida, dispuesta. Sí llevaba miedos, llevaba dudas, temores, pero por encima de esos miedos y dudas, pasó por encima de todos ellos, se abrió camino entre la multitud y llegó hasta aquel lugar, y dice que tocó el borde de su manto, amado. Tocó el borde de su manto. En ese momento el Señor, esta mujer, tocó el borde de su manto. Aquello que hoy los judíos usan, llamado el tzitzi, aquí como unas correitas, eso es lo que tocó esta mujer. Y llegó, lo tocó y vino la sanidad en ese momento. Y cuando Jesús la descubrió, vino la respuesta. No la hirió, no la humilló, no le dijo: mujer inmunda, hazte a un lado. Antes bien le dijo: ten ánimo, hija. Qué bueno que viniste. Qué bueno que estás aquí a mi lado. La amó, la acogió, es decir, la consoló. Lo que los médicos, sacerdotes, hechiceros no hicieron con esta mujer, Jesús lo vino a hacer en un momento. Porque para ello vino Dios, para salvar y para sanar nuestras enfermedades. Para ello vino el Señor Jesucristo. Lo hizo Jesús por una sola razón. ¿Por qué la sanó? ¿Por qué la restauró? Porque esta mujer tuvo confianza en Jesús. Paracaleo, se le emparejó a Jesús, diciéndole la mujer: he llegado hasta tu lado y sé que tú me puedes sanar, sé que me puedes restaurar, sé que me puedes perdonar y aquí estoy. Ten ánimo, amado. Es la palabra que Dios nos transmite el día de hoy. Es la palabra que Dios te habla a ti en lo personal, diciéndote: ten ánimo, hijo, ten ánimo, hija. Que el día de hoy puedas creer en esta breve palabra que Jesús nos transmite, paracaleo. Porque hoy Dios quiere venir a estar a tu lado, a tu diestra. Él quiere estar junto a ti, caminar contigo por esa senda antigua, por ese camino angosto. Amado, cuando la persona se siente perdida espiritualmente
y acude a la persona correcta, Jesús le va a ayudar y le va a decir: ten ánimo, confía en mí. Esta mujer dejó de tener ese flujo de sangre, dejó de sentirse contaminada y dejó de estar contaminada y tuvo libertad para estar entre los hombres, pero sobre todo para acercarse y admirar el rostro de su Señor. Que así de la misma manera hoy cada uno de nosotros tenga esa libertad. ¿Por qué? Porque el flujo de sangre se ha quedado atrás. Porque la duda, como el paralítico, se quedó atrás, amado. Es necesario el arrepentimiento. Es necesario que le pidamos perdón a Dios diciéndole: Señor, es que he dudado de ti. Y es que si sigo enfermo, con dolencias, incertidumbre, con miedos, es porque he dudado de ti, Señor. Pero hoy quiero pedirte perdón. Cuán importante es el arrepentimiento también. Cuán importante es que le pidas perdón el día de hoy a Dios. A lo mejor tu pecado es la duda, la incredulidad, pero también a lo mejor es algún pecado escandaloso, o es un pecado legalizado por nuestra sociedad. O sea que puede haber desde el pecado objetivo hasta el subjetivo. Puede haber aquí una persona que se sigue drogando, una persona que toma alcohol, una persona que fornica, una persona que adultera, una persona que a lo mejor es un pecado interno, duda, incredulidad, odio, rencores, resentimientos. Bueno, por esa causa, amado, Dios no te podrá bendecir. Dios quiere que el flujo de sangre desaparezca. Dios quiere, amado, que la duda, que Dios quiere que el pecado deje de estar a tu lado. Que van a venir tentaciones, sí, pero te podrás guardar y Dios te va a ayudar a ello. Pero hoy eso debe de ser parte de la historia en tu vida. Debe quedar en el ayer, debe quedar atrás el pecado. Amado, acércate hoy a Dios. Mateo 14, versículos 22 al 33, dice la Escritura. Mateo 14, versículos 22 al 33. Para el que cree todo es posible, Jesús lo dijo. Sin fe es imposible agradar a Dios. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera. Entre tanto que él despedida a la multitud, subió al monte a orar aparte. Y cuando llegó la noche estaba allí solo, y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendió Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús, pero al ver el fuerte viento tuvo miedo. Y comenzando a hundirse dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo: verdaderamente eres Hijo de Dios. Amado, vemos otro hecho particular de esos milagros, de esas cosas que Dios mostraba. Pero vemos nuevamente aparecer la duda. Y es que si la duda está en el corazón, amado, Dios no va a poder hacer nada contigo. Cuán importante es lo que te mencionaba, creer que aunque se escuche en la palabra algo irracional, que tú lo creas. Dios dijo que aún haría plantar árboles de olivo en el desierto. Esos árboles de donde vienen las aceitunas y se extrae ese aceite, amado, ese aceite de olivo. Amado, la Biblia habla inclusive en el libro de Isaías que Dios plantó olivos, pero luego después de ellos salieron olivos silvestres. Y es que ¿cuál es la diferencia entre el olivo y el olivo silvestre?
que este da buen fruto y este olivo silvestre da fruto, pero un fruto minúsculo, un fruto sin valor, un fruto que no se puede utilizar para lo que fue de alguna manera creado el olivo, amado. Pero ¿sabes qué es lo hermoso de este olivo? Que después de dar fruto, llega el momento en que se puede secar ese árbol de 5, 15 hasta 18 metros, amado. Mira, ahí está el árbol y puede estar en medio del desierto y se puede secar. Pero una vez que está seco, que hay unas pequeñas ramas que brotan alrededor de él, aquellos hombres que son expertos en injertar, amado, pueden elegir entre la mejor ramita. Y comienzan a desechar las que no sirven, pero toman una de ellas. Y sabes, esa ramita se puede convertir en un árbol nuevamente que da fruto. Es decir, de aquello que sobraba, de aquel árbol que estaba a punto de morir, que habría de dejar de ser, brota un renuevo, amado. Y nuevamente vuelve a crecer, crece, se fortalece y llega a dar fruto, alcanza la estatura y comienza a dar bendición, amado. Amado, de la nada, cuando está la mortandad, siempre Dios aún a través de la naturaleza diciendo, tened ánimo, aún puedes permanecer por tus generaciones. Y de esa ramita hace brotar el nuevo olivo que va a dar nuevamente fruto y mucha abundancia, amado. Así Dios quiere hacer con tu vida. Aquí vemos en esta parte de la Escritura, amado, que el viento era contrario. Dice que azotaban a la barca y dice la Escritura que era la cuarta vigilia de la noche. ¿A quién podían gritar para que los socorriera? ¿A quién podían acudir en medio del mar para que les extendiera la mano? Amado, a nadie. No podían llamar a la marina allá en Israel. Nada que ver, amado. Eso no lo había, no estaban los guardacostas, no había nada de ello. ¿Sabes quién es el único que los podía ahí acudir a salvar? Era el Señor Jesucristo. Pero ¿cómo habría de venir Jesús si se quedó en el monte orando y no tenía en qué venir, no tenía barca? Amado, la samaritana, cuando Jesús le dijo, dame agua, ella le dijo, es que tú no tienes para sacar el agua. Y él le dijo, yo soy el agua. Si bebieres del agua que yo te daré, la cual brota para vida eterna, jamás volverías a tener sed. Pero no tiene, Señor. Él no necesita, amado, un cántaro. Él no necesita un bote para sacar agua. Él no necesita una barca para caminar sobre la mar. Amado, porque Él es poderoso y para Él todo es posible, amado. La Biblia dice que Jesús del monte bajó de orar, estuvo con su Padre, estuvo en comunión y después de ello comenzó a caminar sobre el mar. Y se acercó hasta el lugar donde estaban ellos, amado. Y cuando ellos vieron de la impresión, amado, estaban siendo azotados, el viento, las olas se levantaban, pero en ese momento les sobrecogió el miedo y dijeron, ¡un fantasma! Se olvidaron del viento, se olvidaron de las olas. Hubo algo que vino a superar ese miedo, un miedo mayor. El fantasma se apareció. Amado, no se te vaya a aparecer ahorita el fantasma. El hermano es un fantasma, ya está hablando cosas que no. No, amado, ahí estaba Jesús, caminando sobre las olas del mar. Y ese miedo fue superado por otro miedo mayor. Se olvidaron de los vientos, de las olas por un momento y fijaron su atención en el supuesto fantasma. Pero ¿sabes? Jesús les habló en ese momento y les dijo, tened ánimo, soy yo. Nuevamente se les emparejaba Jesús y les decía, vengan a mí, emparéjense conmigo, tengan ánimo, yo los voy a sostener, no se van a hundir. Aquí estoy para sostenerlos, para que no se hundan en estas olas y no tengan miedo de estos vientos. Yo estoy aquí para ayudarlos, para salvarlos. No hay nada ni nadie al cual puedan acudir. Y amado, no hay nadie a más a quien tú puedas acudir, amado. Hoy te puedes encontrar
en medio de las olas, el viento, la turbulencia, amado. Hoy te puedes encontrar porque a lo mejor ya fuiste a un hombre, a un médico, ya fuiste a la religión, al movimiento y no has encontrado esa paz, no has encontrado la sanidad, amado. Es que estás como los discípulos en medio del mar. No hay a quien puedas, no debes acudir a nadie más que a Cristo. Amado, si hoy te sientes solo en medio de la mar y has gritado y te has llorado y te has lamentado y no has recibido respuesta, es por una razón. Es porque quiero decirte una cosa, no estás solo. Has creído que estás solo, pero Dios que está en los cielos, Él te está mirando. Él está velando por ti. Y ha estado cada momento, pero el problema es la incredulidad que se ha atravesado en tu corazón, que no te ha dejado invocar al Dios del cielo para decir, Señor, ven y ayúdame en medio de esta tempestad. Pedro estuvo dispuesto a escuchar la voz de Dios en ese momento. Pedro le dijo, si en verdad eres tú, manda que yo vaya a ti, manda que yo camine sobre el mar y vaya a ti. Y Jesús le dijo, ven a mí. Camina, ten ánimo. Y este hombre llamado Pedro, ya te imaginarás, bajando de la barca y comenzó a caminar sobre las aguas, amado. Y las olas seguían ahí, el viento seguía, pero Pedro comenzó a caminar. Y se olvidó por un momento del mar, se olvidó del viento, se olvidó de las circunstancias para centrar su mirada en el Señor Jesucristo. Amado, ¿qué te ha robado la atención de Jesús? Es que a veces es el afán, la enfermedad, el miedo, es la incredulidad, es todo ello. Pero amado, hoy hazlo a un lado y pon tu mirada sobre Jesucristo. Porque debes de ir junto a Jesús. Emparéjate a la persona de Jesús. Porque una vez que te emparejes, como el paralítico, como la mujer de flujo, amado, ahí vas a ser reanimado. Ahí vas a ser amado. Ahí va a haber alguien que te entienda de verdad. Ahí va a haber alguien que te responda a tus oraciones. Cuando tú necesitas ayuda, cuando te sientes solo, ahí va a estar Jesús para ayudarte en cada momento. Este Pedro vino al lado de Jesús, pero la Escritura dice que nuevamente comenzó a mirar el viento, las olas, y le vino la incredulidad. Ay, amado, ese pecado cómo ha venido a afectar, a cegar, a corromper a la humanidad. Ese pecado, amado, es el que ha hecho que los hombres miren al hombre mismo, a la tecnología, que miren el brazo de carne, que miren al movimiento, que miren a un líder. Ese terrible pecado ha quitado la mirada de los hombres para que dejen de mirar a Jesús. Hoy quita ese pecado. Porque cuando ese pecado sea quitado de tu vida, mira, tú solamente vas a tener ojos para Dios. Vas a tener boca para decirle, Señor, gracias. Y te vas a olvidar de los hombres, del movimiento, del brazo de carne. ¿Por qué? Porque tu mirada va a estar solamente en Cristo. Es lo que quiere Dios. Que le mires solamente a Él. Mirad a mí todos los términos de la tierra, yo Jehová. Porque solamente en Él hay salvación, dice la Escritura. A Él mírenlo. A Él mírenlo. Pedro se hundió. Pedro se hundió en ese momento. Pero sabes, ahí estaba Jesús y dice la Biblia que asió de Él. Lo tomó en sus brazos. A pesar de que se estaba hundiendo. A pesar de su incredulidad, a pesar del miedo y la duda, con todo Jesús recurrió para asiar de Él, para tomarlo y reanimarlo y decirle, ¿por qué dudaste? Amado, ese puede ser un reproche para tu vida. ¿Por qué dudas de Dios? Amado, mira, duda de esta congregación, duda del movimiento, duda de un servidor si quieres. O sea, duda de mí, pero no dudes de Dios. Porque Él con todo y tu incredulidad hoy viene a reprocharte, a decirte, ¿por qué dudas? Pero ¿sabes ese reproche para qué es? Es como una excusa de Jesús para acercarse a ti nomás. Porque una vez que te diga eso, Él te toma como tomó a Pedro y Él te va a llevar a un lugar seguro que es la barca. Y ahí vas a estar a salvo. Y no por la barca,
sino porque Jesús iba con ellos a orar. Porque no es el arca de Noé, no es la vara, no es la vara de Moisés, no era el tabernáculo ni el templo que construyó Salomón. No, amado, era Dios que estaba en esos lugares. ¿Sabes qué hace la diferencia en una religión a otra? La presencia de Dios. Porque barcas había muchas, varas hay muchas el día de hoy, amado, pero Dios solamente hay uno, y ese uno es el que quiere estar contigo. El que tomó a Pedro, el que sanó al paralítico, el que sanó a la mujer de flujo, el que los empató y les dijo, ahora estoy contigo. ¿Por qué dudáis? ¿Por qué dudáis? Amado, ¿sabes qué fue lo más precioso? Que aquellos discípulos, de ellos solamente uno fue para empatar a Jesús, para ponerse a su lado. Pero dudó y lo tomó Jesús. Lo precioso hoy, amado, es que Jesús, como en aquel día, Él vino a la barca y se metió con todos los demás. Y si tú hoy no vas a Jesús, hoy Jesús ha venido a ti, a meterte en su barca. Él ha venido hoy en medio de nosotros, ¿por qué? Porque Él te quiere sanar, Él te quiere restaurar. Jesús quiere que te vayas con tu cama el día de hoy a tu casa, que te vayas con 1, 2, 3 y con todos los beneficios necesarios de los cuales tú tengas hoy necesidad. Pero si es necesario quitar ya la incredulidad, que confíes en Dios. Y si es la incredulidad, hazla a un lado. Y si es un pecado en lo particular, hazlo a un lado. Ponlo delante de Dios, dile, Señor, es que no puedo dejar de decir maldiciones. Es que no puedo dejar de mentir, de codiciar, de robar. Es que no puedo dejar al novio, no puedo dejar esa relación ilícita. Es que no puedo quitar la duda de mi corazón. Dios hoy te va a tomar y te va a llevar al lugar seguro. Y vas a poder mirar a Jesús, contemplarlo y decir, que las olas azoten, que el viento venga y golpee contra nosotros. Aquí tenemos aquel que camina sobre la mar. Seguramente ese fue el pensamiento de los discípulos. ¿Qué importa que la barca se hunda? Si Jesús dice en este momento, así como a Pedro, caminen todos sobre el mar, todos caminaremos. Porque aquel siervo, aquella persona, centurión que vino y dijo, mi siervo está enfermo, le dijo Jesús, solamente di la palabra y mi siervo sanará. Ahora, seguramente los discípulos, después de lo que vieron, habrán dicho, si lo hizo con Pedro, ¿no lo podrá hacer con los 12? Sí lo puede hacer. Olas, vientos, hagan como quieran. Mas sin embargo vemos que la Biblia dice que Jesús en otro momento les dijo a las olas, al viento, enmudece. Y vino una gran bonanza. Amado, esa gran bonanza puede venir a tu vida, porque Dios está en medio de nosotros. Solo necesitas clamar, acercarte en este momento a Dios. Amado, solamente te pongo 3 ejemplos, te puse 3 ejemplos de 3 personajes, paralítico, mujer de flujo y de Pedro, los discípulos. Amado, yo sé que puede ser el caso tuyo. O quizá no puede ser el caso tuyo de estos 3 particulares, pero alguna necesidad tienes tú. Que hoy pudieras abrirte camino, amado. Así como el paralítico, como la mujer de flujo, que así como Pedro rompió con el miedo por un momento cuando caminó sobre la mar, amado, así que de la misma manera